el magisterio de la palabra. Estamos hablando acerca de el libro de Santiago. Santiago era hermano del Señor Jesús y ese hombre era un sacerdote y él escribió a los dispersos que estaban en persecución. Y Santiago habla acerca del poder de la palabra. La palabra tiene poder, ¿cuánto lo creen? Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece porque le falta palabra, le falta conocimiento. ¿Y sabe por qué perece? Porque muchos ignoran la palabra de Dios. Y si tú eres cristiano y no te agrada la palabra de Dios, no eres cristiano. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra amará. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer Santiago capítulo 3 del 1 al 12, ¿ok? Aquí Santiago habla de la palabra y habla también de la lengua. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las aves, aunque tan grandes, llevadas de ímpetu, vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que le gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un muldo de ¿qué? Si quieres saber dónde está la maldad, en tu lengua. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina. Mira lo que hace la lengua. Contamina todo tu cuerpo, inflama las ruedas de la creación y ella misma es inflamada ¿por quién? Por el infierno. Porque toda naturaleza es de bestias, de aves y de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar ¿qué? Su lengua, que es un mal que no puede ser ¿qué? Refrenado, llena de ¿qué? De veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden también bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Mira lo que dice Santiago. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid qué? Higos. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Ok? Vamos a orar. ¿Quieren orar? Deja tu Biblia ahí, vamos a orar. Vamos a orar por mi hermana Lorena. A ella la operaron. Hablé ayer con ella. Oremos. Si tienes una petición, si tienes un problema, el Señor puede sanarte si tú le crees a Él. ¿Ok? ¿Lo creen, hermanos? Entonces levanta tus manos y dile al Señor que te sane. Padre, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, te honramos, te exaltamos, te damos gracias, papá. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo, Señor. Te pedimos por mi hermana Lorena que tú la ayudes, Señor, le des fortaleza en este momento, que ella está encamada en su camita. Señor, enviamos sanidad. Señor, gracias. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanos.
Tú llevaste toda enfermedad, toda maldición. Si alguno ha venido enfermo en esta noche, pon tu mano de sanidad. Si alguno no tiene entendimiento, abre el entendimiento para que la palabra pueda dar frutos en su vida, 100, 70 y 30%. Bendice también la actividad de los jóvenes que van a tener mañana esa conferencia. Bendice a tu siervo que trae la palabra y que haya un cambio en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, ¿ok? Estamos viendo el libro de Santiago. En el capítulo 2 vimos la fe sin obras es muerta. Y hoy vamos a hablar acerca de la lengua y acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Hebreos dice que la palabra de Dios es viva. Escúcheme, viva y eficaz y cortante más que una espada de dos filos. Penetra tu vida, parte tu alma y tu espíritu y discierne los pensamientos que tú tienes en tu vida. ¿Por qué dice viva? Porque todos los que han nacido de nuevo tienen vida en Cristo Jesús. Si tú no has nacido de nuevo, la palabra te va a caer como piedra. El libro de Eclesiastés dice que las palabras del pastor para algunos son como clavos, porque lo reciben en la carne. Pero para otros es como bendición de Dios. Ahora, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Una de las cosas que Dios quiere que maduremos todos, para que no digas allá afuera, me lo tiró el pastor. Yo no tiro a nadie. Dios nos habla a todos y tú tienes que agarrar lo que es tuyo y lo que no es tuyo y tienes que recibir en el Espíritu la palabra de Dios. O si no, toda una vida vas a vivir resentido sin motivo. Ahora, en ese capítulo de Santiago, el Señor nos quiere dar una advertencia a cada uno de nosotros a través de Santiago. A todo aquel que desee enseñar o se haga maestro. Para cada uno de ellos se anuncia el juicio que será severo, mayor condenación. Porque hay gente que le encanta dar exhortación. Yo conocía gente que venía y exhortaba y a los 2 días ya no lo veía más. Hay gente que le encanta dar consejos y nunca se aconseja ella misma ni recibe el consejo de nadie. Entonces Santiago le estaba diciendo, se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiréis ¿qué? Mayor condenación. En Efesios capítulo 4:11 el Señor puso los 5 ministerios. Puso el apostolado, puso el evangelista, el maestro, el pastor y el otro ministerio también. Ahora, ¿para qué puso los ministerios el Señor? Para la edificación de la iglesia. Para ser maestro tú tienes que tener una formación y para que tú puedas dar a través de la palabra un consejo. Nunca des el consejo conforme tú piensas, porque la palabra del hombre no sirve. Cuando tú agarras la palabra y das el consejo a una persona, si te recibe y lo acepta, va a ser bendición para esa persona. El libro de Proverbios dice, si tú le llamas la atención a un necio que no quiere escuchar, dice que te vas a agarrar afrenta y te van a aborrecer. A Jesús lo aborrecían porque él venía a dar palabra clara. Él quiso cambiar el paradigma de los religiosos. ¿Quiénes eran los religiosos? Los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, los libertos. Eran hombres que gobernaban la religión, pero no tenían un nacimiento con Cristo Jesús. Entonces, cuando Jesús venía a dar la palabra, ellos lo agarraban de una forma como para ellos y no entendían. O sea, acá espero que agarren esa palabra, ¿no es? Porque todos ofendemos. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque me han ofendido. ¿Y tú no has ofendido a nadie? Y hoy se está levantando un montón de maestros falsos.
Y eso lo predicó Jesús, que en esos últimos tiempos se van a levantar falsos maestros. Y vamos a ver conforme la palabra de Dios lo que los siervos escribieron para estos últimos tiempos. Hoy se están levantando un montón de doctrinas, un montón de gente que habla tonteras que están fuera del contexto de la palabra de Dios. Entonces la iglesia es para que tú aprendas a cuidarte y no dar consejos a medio mundo, porque por un consejo puedes destruir. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto y capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, la advertencia que hay en la palabra de Dios con relación a los maestros, el anhelo del Señor es que haya maestros, pero maestros que llenen las cualidades que la palabra de Dios traza y no ignorando lo que la Biblia dice. Si vamos a segunda de Timoteo, Pablo hace 2000 años habló de estos últimos tiempos. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1. Y le dio una recomendación a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Su discípulo. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Dios? Porque hay muchos que vienen y son miembros, pero el Señor no quiere miembros, quiere discípulos. Y un discípulo es el que aprende, el que recibe y el que aconseja por la palabra de Dios. Y dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando Pablo dice que el Señor nos juzgará a los vivos y a los muertos. Acuérdense que en Cristo nosotros tenemos vidas. Acuérdense que sin Cristo muchos mueren y están muertos. Predica, mira lo que le dijo, predica la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo comenzado de oír, se amontonarán, ¿qué? Falsos maestros. ¿Conforme a qué? A sus concupiscencias. ¿Cuál va a ser el trabajo de estos? Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple, ¿qué? Tu ministerio. Hace 2000 años Pablo habló a la iglesia. Pablo fue llamado apóstol a los gentiles. Hace unos 15, 20 años la iglesia era una iglesia que le gustaba leer la Biblia, le gustaba venir a orar, le gustaba venir a ayunar. Era una iglesia que respetaba a los siervos de Dios, a los pastores. Hoy ya no respetan, porque estamos viviendo en un tiempo donde se han levantado doctrinas, donde ya, hermanos, no toman en cuenta la palabra de Dios. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer, ¿qué? Libre. Y Pablo dice que se van a levantar muchos falsos maestros que apartarán de la verdad y muchos van a tener comezón de oír. ¿Qué es comezón de oír? Hoy se meten al Facebook y se llenan de puro basura, y cuando vienes a la iglesia, no, para aquel dijo una cosa, o el apostolero dijo otra cosa, o aquel dice la verdad, y no sabes en quién creer. Tú tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. Antes del coronavirus la iglesia era una iglesia unida, una iglesia que buscaba de Dios. Hoy no puedes llamar la atención a nadie, porque llaman la atención a alguien. Y si lo bajas del privilegio, hacen lo que le da la gana. Es porque nunca han conocido la palabra de Dios. ¿Están acá, hermanos? Si vamos a segunda de Pedro, Pedro también habló acerca de estos falsos
maestros. Ahora el Señor quiere a nosotros, nos quiere preparar para que nosotros no nos dejemos engañar por nadie. Porque Jesús dijo, muchos van a ser engañados. Muchos falsos se levantarán y muchos seguirán sus enseñanzas. Cuando tú tienes la palabra fundada en tu vida, nadie te va a mover de lo que tú has creído. Porque vas a estar firme en lo que has creído. Pero hubo también falsos profetas, mire, falsos profetas. Entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Maestros, que introducirán encubiertamente, ¿qué? ¿Qué es una herejía? Una desviación. Y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos, ¿qué? Destrucción, ¿qué? Repentina. Y muchos, quiero que pongan atención en esta palabra, muchos seguirán sus disoluciones y por causa de los cuales el camino de la verdad será, ¿qué? Blasfemado. Y por avaricia harán, ¿qué? Mercadería de vosotros con palabras, ¿qué? Fingidas. Los tales de allá a lo largo del tiempo la condenación no se atarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿para quién? Para el juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, como con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los ¿quién? De los impíos. ¿No estamos viviendo en ese tiempo? Una vez un hermano fue a predicar a una iglesia grande, de esas grandotas, donde ya no hablan de la sangre de Cristo. Un pastor dijo, aquí no queremos hablar de la sangre de Cristo porque la gente se va a traumar. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es como yo les dije, hermano, ya no vamos a tomar la senta porque se van a traumar. Y él dijo, qué raro esto. Y después dijo, el Señor me muestra ahorita, esos son los falsos, profetas y maestros. El Señor me muestra ahorita que yo me voy a recostar en el púlpito y ustedes me tienen que llenar de sobres todo el cuerpo. Y ese hermano fue a predicar, un hermano que lo invitaron, y él no sabía de ese tipo de actitudes. Y dice que él quería salirse de ese lugar, porque la gente estaba engañada. Y hacen mercadería. Y a la gente le gusta esa iglesia. A la gente es donde no les dicen nada, donde les dan falsa profecía, donde le dice el Señor me muestra que tú vas a tener esto. Y la gente se lo cree. Es más fácil creer a la mentira que creer a la verdad. Y ahora Santiago estaba explicando a la iglesia porque andaban en una persecución. Andaban dispersos y tenían miedo. Y se aprovechaban falsos maestros que se levantaban para desviar al pueblo de la verdad. ¿Cuál es el plan de Satanás? Desviarte para que no te vayas con el Señor. Y muchos dicen que van a seguir sus caminos. Y Jesús habló también de eso. Jesús dice, cuídense de aquellos que vienen diciendo yo soy el ungido de Jehová. Ahora yo te quiero explicar esto. Todos hemos sido ungidos. ¿Cuántos han sido ungidos? ¿No crees? Problema tuyo. Yo he sido ungido. La Biblia dice que hemos sido ungidos con la santa unción del Santo de Dios. El Señor Jesucristo. Ya no necesitamos otra unción. Otros dicen, te voy a traspasar mi unción. ¿Dónde has visto en la Biblia eso? Eso no existe.
Ahora, ¿por qué Santiago se preocupaba mucho por la iglesia? Porque la iglesia de hoy es una iglesia que quiere puro emoción, pero no es una iglesia que quiere plantarse en la roca que es Cristo Jesús. Características de un maestro. Vamos a estudiar algunas. En Mateo 8:19 dice que al maestro le seguían todos. Y un escriba dice que se acercó y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús tenía los 5 ministerios. Era maestro, era profeta, llegaba a los lugares, daba la palabra y aparte de todo eso era Salvador y Señor. Pero muchos lo tomaban como maestro. En Israel, tú puedes hablar de Jesús como maestro, pero como Dios no lo aceptan. Hoy ahorita están aceptando en Israel. Entonces, este escriba se acercó a Jesús y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús discernió la intención de este hombre. Los escribas eran hombres religiosos, conocían la palabra. Y el Señor le dijo una palabra, mira, los pájaros tienen nidos, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. Y cuando él escuchó ese mensaje del Señor, la respuesta ya la pensó. Ese quería seguirle al Señor, pero el Señor conocía su condición, conocía que este hombre lo único que pretendía era posición. Y Jesús no lo dejó ir con él. La iglesia no es para que tengas posición, la iglesia es para que tú le sirvas al Señor. Ahora, cuando viene el ministerio de parte de Dios, tú tienes que saber recibirlo y tienes que saber dar de lo que recibes. Y cuando Dios te llama para, por ejemplo, enseñar a la gente, enseñar al pueblo de Dios, lo primero que va a hacer el Señor, te va a poner hambre de conocer su palabra. Y no necesitas que nadie te esté rogando para que vayas a aprender. Tú tienes que invertir y el Señor es el que pone el sentir y el querer en tu vida. Hello. Pero si tú eres una persona que quieres aconsejar al medio mundo y no te aconsejas a ti mismo, vas a agarrar una condenación de Dios, de parte de Dios. Entonces, para aconsejar, primero conocían a quién era Jesús. Sabían que tenía una doctrina diferente. Ahora Jesús tenía entrañas de misericordia para relaciones con los pecadores. En Mateo capítulo 9:11, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro con los pecadores, recaudadores de impuestos y pecadores come? ¿Por qué? Una de las cosas que Jesús hizo, Él vino por los pobres, espiritualmente y económicamente. Cuando Jesús nació, los ángeles se rebelaron. ¿A quiénes se rebelaron los ángeles? No a los eruditos, no a los religiosos. Ellos sabían que Jesús iba a nacer, el rey iba a nacer. Sino a los pastores, pastorcitos que estaban ahí ignorantes, el Señor se les reveló por medio de ángeles. Ahora Jesús vino a revelarse a lo vil, a lo que no servía. Y los fariseos le decían, ¿por qué tus discípulos le dijeron al Señor? ¿Por qué cuando vieron eso a los fariseos le dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y los pecadores?
¿Por qué Jesús vino por la peor gente? Pablo dice que lo vil, lo necio, lo que no sirve, Dios usó a aquellos que se creen. Si Jesús hubiera querido revelarse eso, podía haber revelado a Herodes, hubiera revelado a los grandes. Pero Jesús vino a revelarse a la gente que tenía necesidad. En ese tiempo en Israel la gente había más pobreza que los ricos. Los judíos no podían usar caballo. Los romanos tenían caballo. Es como tener un Mercedes-Benz. Ahora Dios se glorifica en el más vil. Aquel que tú crees que no lo va a levantar, Dios lo levanta. Porque Dios no ve la apariencia de fuera, sino ve el corazón. Ahora, cuando Dios te levanta, tienes que saber por qué te está levantando Dios. No es para que te luzcas aquí, no es para que porque sabes hacer algo, ya van a querer rogarte a ti. Yo no ruego a nadie. ¿Por qué voy a rogar a alguien? Pensá de dónde te ha sacado el Señor. ¿Quién eres tú delante de Dios? No somos nada. Ahora es la meta de muchas personas que se hacen sus discípulos. El Señor está buscando discípulos. Porque tú puedes venir como oyente aquí. Ay, no me gustó la palabra. Ay, sí, a ver si vengo otro día. Y tú te dejas llevar por tus emociones y por tu manera de pensar. Un discípulo es aquel que le sigue a su maestro. Jesús los sentaba a los 12 y les explicaba acerca del reino y a los demás les hablaba por parábolas. ¿Por qué? ¿Y por qué le hablas tú por parábolas a ellos? ¿Por qué le hablas, Señor? Y Él les decía, porque para ustedes es el reino de los cielos. Un discípulo anhela conocer la palabra de Dios y se sujeta a los principios que Dios ha establecido en su palabra. Una persona que viene aquí, aleluya, gloria a Dios, y después desaparece, después vuelve a aparecer, viene tarde, hace lo que quiere, esa persona no es discípulo. Una persona discípulo es la que sigue. Ahora, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Es decir, que el maestro constituye una meta para muchas personas. ¿Y cuál era el plan de Pablo? ¿Cuál era el plan de Santiago? Que conocieran la verdad. ¿Cuál era el plan de Jesús? Si queréis ser verdaderamente mis discípulos, en San Juan capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. ¿Libre de qué? De todo perjuicio que tenemos. Por eso la gente a cualquier problema ve, no, yo me voy a ir a otra iglesia, allí me trataban bien, y allá te estaban engañando. Y van a otro lado, ay, tampoco aquí me gusta. Y después ya no se congregan en ninguna iglesia. ¿Y sabes qué? El diablo ya se los embolsilló. Y cuando venga Cristo no te vas a ir con nadie. Cuando Jesús se fue, los discípulos empezaron a poner en práctica todo lo que aprendieron de Jesús. Hello. ¿Y sabe por qué pusieron en práctica? Porque cuando vino el Espíritu Santo les recordó todo lo que Jesús les enseñó. Ahora, si tú no eres discípulo, ¿qué vas a aprender? ¿Ah? Debe ser reconocido como veraz que enseña con verdad imparcial. En Mateo 22, 16, y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Jesús llegaba a un lugar, se ponía al nivel de los niños. Hablaba de la siembra.
La mayoría de la gente que sembraba en esos tiempos era ignorante. Y él se ponía al nivel de los ignorantes y les enseñaba. Cuando tenía que hablar al nivel de los fariseos, se ponía al mismo nivel. Y él veía la necesidad de las personas. Hoy la iglesia ha perdido eso. La iglesia, para mí, como asadones, yo. Y no quieres dar nada. Entonces, cuando eres un discípulo, el Señor te va proyectando para que tú puedas compartir la palabra de Dios. Y si tú no compartes la palabra con nadie, ¿con quién vas a compartir? Te llenas y te cansas porque estás tan lleno que no vas a dar. Y cuando tú vas a dar, ¿sabes qué haces? Te liberas. Dale palmas al Señor. ¿Y dónde vas a ir a dar cuando tú vas a predicar el evangelio? No hay a chismear ni a sacar el cuero al pastor de nadie. Y ese es el trabajo del discípulo. No necesitas que nadie te diga, va a ir a evangelizar. Tú inviertes, tú vas y das. ¿Quiénes eran los herodianos? Eran los que adoraban a Herodes. Una vez al año tenían que presentarse delante de un romano y hacer incienso porque los herodianos eran personas que se creían dioses y era obligado. Por eso la iglesia primitiva, quiero que ponga atención, tuvo mucha persecución en los primeros años. Eran los mártires. Se iban al Coliseo, los metían ahí, los decapitaban, los daban a los leones para que se los coman. Las mujeres morían con sus niños allí y le daban la espalda ¿a quién? A Herodes. Y alababan a Dios. Y aquel se crujía los dientes. ¿Y por qué estos alaban a Dios? ¿Por qué no gritan? Porque ellos sabían que había un lugar mejor para ellos. Hoy la iglesia, estoy hablando de la iglesia mundial. Quiere todo de Dios, pero no quiere dar nada a Dios. Hello. Ahora en Israel se reconocía el ministerio de un hombre por el respaldo sobrenatural que Dios le concedía para hacer señales. Vamos a ir a Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, y tú vas a ver la diferencia de una persona que sí ama la palabra y una persona que solamente viene a ver qué ondas. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo Rabí. Rabí era la palabra maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. No le dijo como Señor, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mira la respuesta del Señor. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora quiero que pongas atención en esto. Si tú quieres ver milagros en tu vida, quieres vivir experiencias de verdad de lo que has hecho cuando eres cristiano, el único que te va a ayudar va a ser el Espíritu Santo. ¿A través de qué? De un nuevo ¿qué? Yo estaba dando clases hoy día a los hermanos, una pareja que viene acá, y les dije, hermanos, nosotros nos metemos en problemas. ¿Sabe por qué? Porque no dejamos que Dios trabaje en nosotros. Y para que Dios trabaje en ti, primero tiene que haber un nacimiento verdadero. Para que tú puedas entender,
las cosas sobrenaturales que se muevan alrededor. Jesús vio en este hombre que tenía mucho conocimiento, pero no conocía, estaba la revelación delante de él y no lo reconoció. Nosotros a veces queremos ver milagros. Señor, heme aquí, envíame. Y ¿sabes qué hace Dios? Te prueba y cuando te prueba, no apruebas cómo Dios te va en lo poco. Si no me le fuiste fiel, ¿cómo te va a poner sobre mucho? ¿Están acá, hermanos? Tú trabajas para Dios, eres un buen discípulo, llevas el evangelio. Si tienes tiempo puedes llevar el evangelio, solamente con tu testimonio puedes traer las almas. Y cuando empiezas a traer las almas, las discipulas. Y cuando las discipulas, tú estás ¿qué? Alimentándolas con lo que vas a recibir la alimentación. En Marcos 1:27 dice que todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos, ¿y qué? Inmundos y le obedecen. Esta tarde estaba hablando con los hermanos, le digo, cuando tú tienes la luz de Cristo, cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, los demonios se van a manifestar en la misma iglesia. Jesús llegaba a la sinagoga y decía, ¿por qué, hijo de Dios? ¿Por qué vienes antes de tiempo a atormentarnos? Porque los demonios empezaban a atormentarse. Hay gente que cuando empieza la palabra, le duele por aquí, así hacen. Y se empieza a manifestar los demonios en su cuerpo y empieza a tener dolor por todos lados. Los demonios tienen que atormentarse contigo. Pero hay gente que está más atormentada que los mismos demonios. Yo fui a la casa de una mujer, ¿cuántos años tiene? 20 años. Y tenía el niño de tos y todo, ya le conté eso. 3 días no llegaba a su casa porque temblaba así. ¿Y usted es cristiana? Le digo, ay sí, soy cristiana, pero nunca nació de nuevo. En vez que usted lo atormente al diablo y saque toda esa basura, los demonios aquí lo están enloqueciendo, lo están atormentando. Hay gente que vive atormentada toda su vida. Si tienes la luz, tienes la palabra de Dios en tu vida, Dios te ha dado poder y autoridad. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Si tú te congregas no es para hacer problemas, es para que tú traigas las almas, lleves el evangelio, porque cuando te mueras le vas a dar cuentas a Dios de cuántas almitas ganaste. Juan 3:10. El llamado de un discípulo es atender las cosas espirituales. Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Nicodemo estaba bien, ahí decía, híjole, ya, me agarró en curva. Y él se convirtió. Escúchenme. Se convirtió porque ellos tenían un lugar donde todos se reunían y sabían por medio de la palabra que el Mesías iba a venir. Pero dice que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando tú amas más tu familia, que pachanga por aquí, pachanga por allá, y faltas a las cosas de Dios y no pones a Dios en primer lugar, tienes un problema. Primero tienes, no te digo que tú vas a dejar a tu familia a un lado, no vayas a interpretar mal. Tienes que poner a Dios en primer lugar. Tienes que buscar el reino de los cielos y todo va a venir por añadidura. San Juan 7:17. Jesús dijo,
Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Y Jesús dijo una palabra, quiero que pongan atención. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Si el Padre me dice que hable, voy a hablar. Si el Padre me dice que no hable, no hablo. A Jesús le hablaba y él no respondía. Y cuando tenía que responder, sí respondía. Y Jesús también fue el que puso ejemplo de humildad al servicio hacia los demás. Si vamos a Juan capítulo 13, San Juan capítulo 13. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Yo sé que no va a haber amenes, pero no me importa a mí. Tal vez por los que están mirando por el Facebook van a recibir esa bendición. ¿Está acá? Capítulo 13. En el verso 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, imagínate Jesús lavando los pies, tomó en su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis ¿qué? Maestro, Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies a los unos, a los otros, porque ¿qué? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Acabaron de cenar, Jesús agarró un bañador así, un hebrillo, le puso agua y empezó a lavarle los pies a cada uno de ellos. Dios humillándose. Y los pies, aunque te laves, a veces huelen mal. Y en ese tiempo andaban con chanclas, imagínate, las patas, las uñas así todas torcidas. Y el Señor les lavó con amor. Yo quisiera poner a las que se tienen bronca, que se laven ahí. Con ácido se van a lavar. Y a Pedro se acercó y le dijo, jamás me lavarás los pies tú. ¿Qué? Le dijo el Señor. Porque Pedro todavía era orgulloso. Y Jesús le estaba dando el ejemplo para ser discípulo, ser humilde. Una vez el pastor llegaba a la iglesia, gloria a Dios. Hermano, esta noche vamos a hacer algo antes de tomar la Santa Cena. Vamos a poner a la gente que se van a lavar los pies. Y puso a dos que me hacían chispas, hermano. Hubieras visto la cara de cada uno. Y Jesús le dijo, hagan ustedes eso. Humíllense para que Dios los exalte. ¿Están acá todavía o se fueron ya? ¿Ah? Por eso Dios nos ha puesto para servir, hermano. Aquí si no vienen los músicos, aunque toque la batería mal y el otro hermano esté tocando la batería, el piano ahí, Dios se glorifica. ¿Sabe por qué se glorifica? Porque Dios se glorifica en la intención de cantarle a Él. Y a veces la gente llega, ay, qué feo, ese no sabe tocar bien. El baterista le echa duro y aquel está. Todos se fijan. ¿Sabe por qué se fijan? Porque no tienen a Cristo Jesús.
debe ser constituido por Dios. En primera de Timoteo capítulo 2:7 Pablo le dijo a Timoteo, y para esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Quién lo puso a Pablo como apóstol? Yo les voy a decir algo. Pablo empezó como apóstol y terminó como siervo. Hoy empiezan como siervos y ya quieren ser apóstoles. Una vez estaba yo en la librería comprando un libro y se me acerca, ¡ey! Me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, pastor? Pastor, no sé qué. ¿Cómo está mi hermano? Espera un momentito. Cálmate, yo soy apóstol, me dijo. Yo le digo, soy apenas un siervo inútil, le dije. ¿Y apóstol de qué? Y esa fiebre se ha culminado, hermano. Se iban a Guatemala a recibir la nueva unción y a Colombia para rematar. Y cuando llegaban, ya llegaban con un reloj a todo dar. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo les va? Me estaba cortando de un predicador, un chaparrito así, es hondureño, allá en Miami. Un día se vistió con un saco sencillo, unos zapatos sencillos, y empezó a predicar y dijo, así son los pastores que no tienen fe. Y después se va a cambiar, dijo, mire, este traje vale $15,000, los zapatos como 8,000, el reloj como $80,000. ¿Y ahora dónde está? Jesús no vino a hacerte rico, aunque no es malo hacerse rico. ¿Está acá? Yo les estaba explicando a los hermanos cómo murió Pablo. Segunda de Timoteo 4. Lo único de valor que tenía Pablo era un capot para taparse, porque hacía frío. Y eran unos pergaminos que estaban escritas la palabra de Dios que Dios le reveló a él. Él no anhelaba nada. Cuando tú llegas a ser un verdadero discípulo, vas muriendo cada día y que Dios se glorifique en tu vida. Y te van a odiar. Te van a odiar. Cuanto más te odien, el Señor te va a levantar más. Van a hablar barbaridad. Jesús mismo dijo, no se preocupen cuando hablen basura de ustedes. No salgan corriendo. Gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande que en los cielos, porque así hablaron con los verdaderos profetas de Dios. Ahora Pablo fue constituido predicador y apóstol y maestro. ¿A quién? A los gentiles. ¿Por qué Dios no usó a Pedro, no usó a otro? ¿Por qué a Pablo? Porque Pablo conocía la cultura romana y la cultura judía. Él hablaba diferentes idiomas. Y una vez que el Señor lo levantó, no se quedó ahí, se fue a Egipto. 15 años se preparó. Y él dice, yo no fui inmediatamente a los apóstoles, a los que eran apóstoles, sino que me fui al desierto y ahí el Señor lo preparó. Toda persona que Dios quiere usar te va a meter en el desierto. ¿Qué es meterte en el desierto? Todos te van a dejar. Todos te van a dejar. Y vas a estar solo y no vas a tener ni amigos, ni compadres, ni por el Facebook. Nadie. Ahí estás tú y Dios está contigo. ¿Ah? Yo le decía a los hermanos, si yo me descuido un día, el diablo me come.
Yo no puedo ser como ustedes, que el rato que quiero vengo, el rato que no quiero no vengo, si quiero diezmo, si no quiero no diezmo, si quiero me congrego, si quiero hago caso, si no quiero hago. Yo no puedo hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque yo sé cómo actúa el enemigo. Y Pablo dice, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Mientras tú estás jajaja, y en el Facebook, mira cómo estamos comiendo, mira aquí estoy en la playa, mira mi carro. La gente, ¿qué tiene que saber de ti? Y cuando te quitan todo, no, ¿por qué no sales en el Facebook? Son gente que no tiene nada. Cuanto menos te das a conocer con la gente, vas a vivir una vida más libre. ¿Por qué no le das palmas al Señor? Porque ya me está mirando feo. Híjole, Señor, ten misericordia. Jesús tenía poder en su enseñanza. Mira Eclesiastés capítulo 2, 11. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de un maestro de colecciones dadas por un pastor. Es por eso que es difícil sacar de las personas las enseñanzas erróneas que ha recibido de maestros equivocados. Por eso te voy a dar un consejo. Hello. Lee la palabra de Dios. Tenemos la profecía más segura acá. No te llevar, aquel dice una cosa, aquel dice que hay marcianos. Y se dejan llevar por todo lo que dice un loco. Agarraba a la Biblia, ve si realmente lo que está diciendo ese loco es verdadero o es falso. Y si no dice en la Biblia, deséchalo. Hay gente que se deja llevar por lo que dice aquel, y cuando llegan a la iglesia con la cara de acordeón arrugado están ahí. Porque están llenos, pero llenos de otra cosa. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. Y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Hay 10 mandamientos para nosotros, ¿ok? 4, una relación que tienes que tener con Dios, íntima con Él. Las otras 6 tienes que tener una relación con tu familia, en tu hogar y con las demás personas. Porque si tú vienes peleado, maldecido, porque la otra te maldijo y aquel te maldijo, llegas a la iglesia y de repente viene la palabra fuerte y te enojas, te molestas. ¿Estás bien? Es fuerte fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La palabra de Dios. Proverbios 3:14, la enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿De qué muerte? Separación de Dios. Cuando murió Adán, no es que murió ese rato, no es que ese ratito, hubo una separación del hombre. Ellos experimentaron la soledad y vino la maldición, vino la muerte. El hombre, sus años se redujeron. El tiempo que había antes, que en el tiempo de Dios no había tiempo, no había, Adán iba a vivir, hubiera tenido casi 6,000 años hasta ahorita, sin vejez, que teniendo una familia, Eva con un cuerpo calidad, viviendo en la inocencia, pero el pecado lo arruinó todo. Los hombres vivían 960, después vino 120 años, hoy 70, 80, lleno de problemas, enfermedades. Y te vas a morir. Esta noche puedes ir a acostarte y apareces tieso.
Esta breve tribulación, dijo Pablo, no es nada comparable con la gloria que Dios tiene para nosotros. Es como una gota de agua en un mar. Y no lo aprovechas bien, sigue con el mismo problema. Ya años. Oye, ¿no te has aburrido? Dentro de la iglesia del Señor puede haber muchos innumerables maestros. En 1 Corintios 4:15, Pablo dijo, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio de ¿quién? Del Evangelio. Pablo tenía discípulos. ¿Y quiénes eran sus discípulos? Uno de ellos era Demas. Un día Demas dijo, ¿sabes qué, Pablo? Ya me cansé de la iglesia, ya me cansé de que me andes dando recomendación, así que mejor me voy a ir al mundo, voy a ir a pachanguear al mundo. Y se fue al mundo. Hay gente que dice, yo me cansé de la iglesia, pura hipocresía, que me hablan mal, y desde que llego me dicen cosas. Y te vas y el diablo te saca. Y cuando te vas a otro lugar con la carita de Santa Zita o San Cristónomo. Hasta que te conocen y dicen, uy, aguas. Porque el problema no está en la iglesia, está en nosotros. Ahora Dios designó a los apóstoles y a los profetas. Y esos apóstoles y profetas que había en la antigüedad eran hombres que Dios los apartó. Si vamos a 1 Corintios 12, 28, ya vamos a terminar. ¿Cuántos están contentos acá? ¿Ah? Ahora, ¿por qué te estoy hablando esto? Porque la iglesia lo ha tomado de una forma, como te dijera, de una forma tan simple el evangelio que no anhelan algo mejor. Si vienes a la iglesia, tú tienes que anhelar algo mejor. O sea, acá tiene que haber un anhelo dentro de ti. Porque ya se te hace costumbre, ay, voy a ir a la iglesia, seguro que van a cantar los mismos coritos. Y el Señor, el pastor va a decir, pasen todos los que quieren venir a adorar a Dios. Agárrense de las manos. Y me cae mal a casarme de aquella hermana. Y sales igual, con la misma cojera. Ya el Señor quiere sanarte, mi hermano. Cojera espiritual. Y aún nos puso el verso 28, 12:28, 1 Corintios. En la iglesia primeramente apóstoles y luego profetas, los terceros maestros y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, o los que ayudan, perdón, los que administran y los que tienen don de lenguas. Esos abundan mucho. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Pregunta que hacía Pablo. Procurad pues los dones mejores, mas Pablo les dijo, yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino? Cristo Jesús. ¿Están acá? ¿Están acá? Efesios 4:11 dice que puso los 5 ministerios para la edificación de los hijos de Dios. Los dones que te ha dado Dios no es para que tú te luzcas y creas más que todos. Son dones que se necesita en la iglesia.
Cuando ya te mueras y te vayas, que el Señor no te va a servir de nada tus dones. En 1 Corintios 13 dice que se va a acabar la profecía, se va a acabar la ciencia, se va a acabar todo. Eso lo he hecho para que la iglesia sea, dice, ¿sabe qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Tú te dejas de congregar y andas de un lado para otro buscando la perfección del hombre, te vas a equivocar y te vas a ir al infierno. Mejor busca a Dios, mejor busca a Cristo. Y cuando tú busques a Cristo te vas a unir al cuerpo y vas a formar el cuerpo de Cristo, así como estas manos todos. Ahora Pablo dice, tienes que tener cuidado de ti mismo. En 1 Timoteo 4:16 le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, y segundo, de la enseñanza, y persevera en estas cosas, porque haciendo, primero vas a asegurar la salvación para ti mismo como para los que te escuchen. Yo cuando empecé en el Evangelio fui a una iglesia, ya les he contado, donde no había flores. Y el pastor dijo, las flores son del diablo, aquí no hay flores. Y las hermanitas vestidas como beatas negras ahí, con sus mantos. Yo dije, Señor, y cuando cantaban, muertos estaban. Ahora las flores son de Dios. Imagínate cómo es el paraíso. Hay gente que ha ido al cielo y ha contado que las flores hablan, porque las flores tienen, esas flores tienen vida, hermanos. ¿Cómo glorifican a Dios cuando abren, se abren? Y las abejitas vienen y comen su polen y llevan, y las plantas no viven sin las abejas, ni las abejas sin las plantas. Todo tiene un propósito en Dios. Tú tienes un propósito en Dios. Hello. Ahora, si no tienes propósito en el Evangelio, estás en una religiosa más. Y cuando te mueras, vas a ir ante el Señor y el Señor te va a decir, no te conozco, ¿quién eres tú? Soy Paulina Quispe Mamani. No te conozco. Aquí en la iglesia yo estaba, en la iglesia a mí no me gustaba porque mucho me criticaban, pero no te conozco. Tú no ibas a buscarme a mí, ibas a ver para que te critiquen. Te van a criticar, pues. Y si te critican es porque estás haciendo algo bueno. Porque a la gente que no le critican, pues, ¿de qué le va? Ni el mismo diablo dice, no, déjenle a esa muchacha, si esa está conmigo. Ahora, el tiempo es un factor determinado que alcanzar esta administración. Hebreos 5:3. Algunos dicen que Hebreos lo escribió Pablo, porque en primera de Corintios le habló a la iglesia que era inmadura. En el capítulo 3 le volvió a hablar, pero en Hebreos 5 le da la rematada. Vamos a ir a Hebreos 5. Si yo les pregunto, ¿cuántos años tienen de cristiano? Y a una persona que tiene un año de cristiano ya tiene que empezar a dar por lo menos un frutito como esas palmeras con un dátil ahí arribita. Ahora mira lo que dice Pablo, lo que le dijo Pablo. En el capítulo 5, verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, ¿qué? Para oír. Porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tan les que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche, primero, no tiene experiencia. Es experto, inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal.
Me acuerdo una vez en la Riverton, había unas hermanas peleando y los niños primero se pelearon y se golpearon ahí. Saben que los niños son niños, ¿no ve? Y las otras discutiendo y peleando. Cuando se dan la vuelta, lo ven a los niños abrazados y jugando. Y el diablo usa tu ignorancia para sacarte de la iglesia. Y hasta tus oraciones no tienen efectividad. Ahora hay una advertencia a los falsos maestros. Vamos a segunda de Pedro. ¿Y a su nombre, hermanos? ¿Están contentos? ¿Cuántos están contentos? Pregúntale al de lado, ¿estás contento o ya te enojaste? Pero hubo también falsos profetas entre vosotros en el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos, ¿qué? Maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción, ¿qué? Repentina. ¿Sabes qué son las herejías? Mentiras. ¿Aló? Si tú vas con los testigos de Jehová, te hablan de Jesús, pero odian a Jesús. Y dicen que Jesús, primo hermano del diablo. Y Jesús es un ser creado. Y te hablan de Jesús. Si vas con los mormones, primero te hablan de Jesús y ponen aquí un planeta, la tierra, y ya ponen a José Smith aquí. Y lo comparan a Jesús con José Smith, porque José Smith, dice que tuvo una revelación en un bosque. Y un ángel se le presentó. Y le dijo, José Smith, tú eres el único que tienes la verdad. Así que para que te asegures te voy a dar unas tablas en oro con los nuevos 10 mandamientos. Y hasta ahora no he encontrado esos nuevos 10 mandamientos. Entonces empiezan hablando de Jesús y terminan con José Smith. Y hay una advertencia para ese tipo de personas. Todos los que aumentan o disminuyen van a ir a la condenación eterna. Por eso tú asegúrate de la palabra de Dios, asegúrate en quién crees y a quién sigues. Si vamos a Gálatas capítulo 1 y con eso terminamos. No lo hago los viernes la enseñanza porque los viernes algunos creo que reciben el cheque mal y no llegan. Gálatas capítulo 1 verso 6. Vamos a ir del capítulo 1 verso 1, ¿ok? Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, o sea, en Galacia Pablo fundó esta iglesia. Hermanos que están en Galacias, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que
diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que vos hemos anunciado, sea que maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que maldito. Ahora busco el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradaría a los hombres, no sería siervo de qué. Ahora yo no estoy para agradarle a ninguno de ustedes. Y hay pastores que agradan, y si es uno que da buen billuyo, no vamos a hablar, a ese no lo vamos a hablar porque da billuyo. Y Pablo dice, si un ángel viene y te habla un evangelio diferente, maldito. O sea que los mormones, no te vas a meter con los mormones, porque están bajo maldición. ¿Y cómo crecen esas sectas, vas a decir? Porque tienen un amor fingido. Ellos pueden entrar a tu casa y lavarte la ropa. Cosa que no hacen los cristianos. Allá en Utah, hermano Carlitos dice que los mormones son los que gobiernan ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque les pagan hasta la renta. Y a la gente le encanta eso, que le paguen la renta, que les den todo gratis. Así que yo les voy a dar un consejo. No vayan a meterse en el Facebook y aquel dijo una cosa, aquel dijo otra cosa. Métanse en la palabra de Dios. Para que no andes torcido y más que todo contaminado. En 2 Juan 1:10 dice, si alguno viene a vosotros traer esa enseñanza, no lo recibáis en casa ni le saludéis. El que no ame a Cristo, maldito. El que no ama a Cristo, anticristo. Tenemos que amar al Señor. Aquí está todo tu GPS para que te lleve al cielo. Y si no te congregas y vienes cuando se te pega, cambia ese aspecto y congrégate. Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, exhórtense, porque el día está, ¿qué? ¿Sabes que Cristo está a las puertas? Y se va a llevar lo que es suyo. Lo que no es suyo se va a quedar. Y muchos van a venir a buscar y van a querer ayunar, orar, hasta arrepentirse, pero late. Pónganse de pie, que Dios me los bendiga. Mañana los jóvenes tienen la actividad, por favor, los jóvenes que se han comprometido, vengan, ¿ok? Es un día que Dios ha apartado para los jóvenes. Agárrense la mano, ahí vamos a hacer una oración.